Hola, me llamo Miranda y les mando un saludo desde The Museum aquí en San Antonio. Hoy estaremos hablando de un tema bastante importante, cómo protegernos contra los virus. Los virus son un tipo de germen. Se encuentran por todo el mundo y existen muchas clases distintas de ellos, como la gripe, los resfriados y el coronavirus. Y dado en que pueden infectar a personas como tú y yo, aprendamos más sobre una de las formas principales en que podremos protegernos contra los virus, las vacunas. Bueno, ¿qué es una vacuna? Antes de responder esa pregunta, primero debemos entender que nuestros cuerpos tienen una manera natural de combatir enfermedades. Se llama sistema inmunológico. Ser inmune significa estar listo para combatir infecciones. Sin embargo, a veces nuestro cuerpo necesita un poco de ayuda. Es posible que ya cuentes con muchas vacunas. Estas nos ayudan a combatir algunas infecciones. Una vacuna es algo que está hecho para ayudar a nuestro sistema inmunológico a combatir enfermedades. Ayudan a que tu sistema inmunológico te mantenga enfrentando una infección. Cuando vas a un chequeo de rutina, muchas veces te pondrán una vacuna. Puede ser como una inyección para la gripe o podemos decir algo como un piquete. Las vacunas pueden proteger tu cuerpo de maneras distintas. Casi todas las vacunas funcionan introduciendo una parte del virus en tu cuerpo. Esa parte es lo suficientemente pequeño para que no te enfermes, pero tu cuerpo lo verá como un invasor. Debido a esto, tu sistema inmunológico aprende a atacar el virus. Si te llegas a topar con ese virus de nuevo, tu cuerpo estará listo para combatirlo. Así es como funcionan las vacunas contra la gripe. Sin embargo, las vacunas contra el COVID-19 funcionan algo distinto. Cuando recibes una vacuna contra el COVID-19 o te pica en el brazo, no se te introduce nada de COVID-19 en tu cuerpo. En vez de eso, hay material en la vacuna que le enseñará a tu sistema inmunológico cómo se ve la parte puntiaguda del virus de COVID. Tu sistema inmunológico la memoriza. Ahora, si tu sistema inmunológico detecta COVID-19 en tu cuerpo porque te contagiaste debido a una tos o estornudo, este lo podrá combatir rápidamente. Una segunda dosis o piquete, algunas semanas después de la primera, duplica la capacidad de tu cuerpo de recordar y combatir el COVID. Luego de haberte vacunado, a veces podría dolerte el brazo o podrías sentirte un poco mal. No hay de qué preocuparse. Esto significa que la vacuna está haciendo lo suyo. El sistema inmunológico está aprendiendo a proteger tu cuerpo contra el virus. Debido a que las vacunas contra el COVID-19 son muy nuevas, hay muchísima información relacionada con ellas. Podrías escuchar que los ingredientes son peligrosos, que contienen microchips o que pueden alterar tu ADN, las instrucciones dentro de tus células que te hacen ser quien eres. Nada de eso es verdad. La verdad es que muchos de los ingredientes en la vacuna contra el COVID-19 son las mismas cosas que encontramos en muchos alimentos, como azúcares, grasas y sales. No contienen microchips, no alteran tu ADN. Los científicos crearon la vacuna contra el COVID-19 para protegernos, y esta se ha probado para garantizar que sea segura. Bueno, ahora que sabemos más sobre las vacunas y cómo pueden proteger tu cuerpo, ¿cómo podemos unirnos para combatir el COVID-19? Exploremos la respuesta a esa pregunta en el siguiente video. Gracias por acompañarnos y recuerden, 1, 2, SAFE.